Desde hace ya unos cuantos días es que estamos viviendo esta emergencia de los incendios forestales a lo largo de varias regiones de nuestro país. Incendios que en alguna medida no han podido ser controlados por las fuerzas que se dedican a esto, a estas tareas, a estas labores. Es difícil poder referirse a esto sin sentir impotencia, sin sentir tristeza de todo lo que ha ocurrido. Hay que lamentar algunas muertes, algunas personas de los que trabajan combatiendo los incendios, muchas pérdidas materiales, personas que están perdiendo su fuente de trabajo y sus hogares. Las razones de estos incendios pueden ser variadas, pero yo quisiera referirme a dos cosas para poder hacer la reflexión de este día. Referirme a dos situaciones. En primer lugar, a las personas que trabajan para combatir estos incendios. En primer lugar están los brigadistas de la CONAF, quienes son los que se dedican en todas las temporadas o en las temporadas de verano a combatir los incendios forestales. De ellos ya hay 3 personas que han fallecido y lamentablemente las condiciones en las que ellos trabajan son condiciones precarias, que no les permiten tener la seguridad total para poder luchar contra estos desastres. En este punto es donde nosotros podemos calificar a estas personas de héroes, tanto los de la CONAF como los bomberos, que son voluntarios, porque trabajan en un ambiente y en un área donde corre peligro sus vidas permanentemente y no escatiman ellos el esfuerzo, sino que lo hacen para poder ayudar al bien de la comunidad. Nosotros podemos hablar, podemos decir, podemos reclamar cómo es posible que estas personas trabajen y no algunos de ellos, como los bomberos, no tengan un sueldo, no tengan un sustento o una ayuda digna. ¿Cómo es posible que los brigadistas no tengan las condiciones de seguridad y no puedan siquiera no pueden ni siquiera salvar sus propias vidas por esta falta de condiciones? Entonces nos damos cuenta que ellos, a sabiendas de todas las desventajas que tienen, aún así trabajan para poder ayudar al bien común. Y eso es un mérito, y eso es digno de destacar, como siempre podemos encontrar personas que están listas para ayudar a los demás. Y el segundo punto que yo quisiera tocar en esta oportunidad es la razón que nosotros debemos ver, buscar, encontrar de estos incendios. Escuchaba en las noticias a una persona decir que sin ninguna duda, y que podía probar por medio de fotografía y otras cosas, estos incendios fueron intencionales.
Es decir, hay personas detrás de estas cosas, detrás de este desastre, que tienen algún interés escondido, no sabemos cuál es la razón, pero dice esta persona que estos incendios tienen una mano humana que está provocando. Bueno, nosotros miramos las Escrituras, miramos la palabra del Señor y nos damos cuenta que ninguna de las cosas que ocurren están alejadas del control y del poder de Dios. Que de alguna manera Dios sabe, Dios conoce y Dios tiene un objetivo, un propósito claro en todas las cosas que ocurren. Entonces, mirando las Escrituras, nosotros nos fijamos que en el Antiguo Testamento muchas de las situaciones difíciles que vivieron los israelitas en su nación, Dios estuvo detrás de eso para poder llamar la atención de su pueblo. Era necesario llamar la atención de su pueblo. Dios quería tomar el control y mostrarles que Él estaba hablándoles. Entonces, cada cosa que sucedió, Dios estaba detrás de eso para poder decirle, yo estoy queriendo que ustedes me pongan atención, estoy queriendo que ustedes me oigan mi voz. Y entonces los profetas hablaban de parte de Dios para decirle al pueblo que Dios les estaba llamando a alguna acción. En muchas ocasiones fue llamado al arrepentimiento. Entonces, cada cosa que ocurrió en Israel, Dios estaba detrás, porque Dios estaba llamando a su pueblo a que tomara alguna resolución respecto a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros hoy día? ¿Qué podemos decir nosotros hoy día? ¿No será que detrás de cada una de estas cosas que ocurren, Dios esté llamando a la iglesia a tomar alguna acción? ¿No será que Dios nos está llamando a despertar de alguna manera de un letargo en el cual nos hemos metido y querrá el Señor que nosotros tomemos alguna acción? ¿No será que la iglesia ha de alguna manera descuidado su ministerio y ha dejado de predicar la palabra del Señor, ha dejado de llamar al mundo al arrepentimiento? Y entonces el Señor ha tenido que usar estas cosas que ocurren para que nosotros podamos reflexionar y decir, Señor, perdónanos porque no hemos cumplido con nuestra tarea. El Señor, nosotros podemos decir, el Señor dio su vida, hizo un esfuerzo sobrehumano para que nosotros pudiésemos tener libertad. El Señor Jesucristo es nuestro héroe. Él vivió en este mundo para salvarnos. Vivió en este mundo para darnos vida eterna. Y lo hizo obedeciendo a la voluntad de Dios. Entonces, estimados hermanos, amigos, de alguna manera hay un llamado de atención para nuestra vida. Tenemos que permanecer en la predicación de la palabra, tenemos que permanecer en llamar la atención al mundo, diciendo que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que la vida verdadera está a través de Jesucristo, que Él dio su vida, lo dio todo para poder darnos libertad. Y como iglesia debemos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. La iglesia fue llamada para predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es el medio por el cual el mundo puede conocer al Señor. Y tenemos que levantarnos y tenemos que ir adelante
con el mensaje de Jesucristo para que el mundo sepa que hay una esperanza y que no todo está perdido. Que el Señor nos dé de su gracia y que Él nos ayude a que no nos desenfoquemos de la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Que tengan un buen día en el nombre del Señor.